El 1 de mayo de 1960, a 70.000 pies sobre la superficie de la Tierra, un avión Lockheed U-2 estadounidense se encuentra a poco más de la mitad de su viaje desde Peshawar en Pakistán a Bodo en Noruega. Las autoridades estadounidenses han encargado al piloto del avión, Francis Gary Powers, una misión ultrasecreta para llevar a cabo un reconocimiento aéreo sobre la Unión Soviética fotografiando instalaciones militares clave, incluidos los sitios de lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales. Uno de esos sitios fue la instalación de producción de plutonio 65 de Chelyabinsk, ubicada cerca de Osiorsk, que Powers logró fotografiar con éxito apenas unos minutos antes de que de repente su avión fuera derribado por un misil tierra-aire soviético S-75 Divina cerca de lo que ahora es la ciudad de Ekaterimburgo. Sorprendentemente, Powers sobrevivió a la explosión inicial y pudo saltar y lanzarse en paracaídas de manera segura al suelo antes de ser capturado por las fuerzas soviéticas. La consiguiente controversia internacional y el intento de encubrimiento por parte de las autoridades estadounidenses resultaron en una humillación para los Estados Unidos, pero también arrojaron luz sobre las actividades clandestinas de la agencia gubernamental que había orquestado la operación. La Agencia Central de Inteligencia, o CIA, era relativamente desconocida antes de este evento, pero pronto se ganó una reputación siniestra y controvertida a raíz de revelaciones que detallaban las actividades que había llevado a cabo, incluidos golpes de Estado e intentos de asesinato contra adversarios extranjeros, como además de realizar experimentos con humanos y vigilancia de ciudadanos estadounidenses. Pero, ¿cómo llegó a convertirse esta organización en una de las agencias de inteligencia más temidas y poderosas del mundo? Esta es la historia de la CIA. El espionaje, o el acto de recopilar inteligencia contra un adversario, se ha practicado desde la antigüedad y los contemporáneos egipcios, griegos, romanos, indios y chinos documentaron el uso del espionaje como parte integral de los asuntos estatales y militares. Sin embargo, muchos de los métodos modernos de espionaje se remontan a la Inglaterra del siglo XVI, donde Francis Walsingham sirvió como jefe de espías de la reina Isabel I. Walsingham fue pionero en el uso de la recopilación de inteligencia como aparato estatal, empleando criptógrafos para cifrar y descifrar mensajes codificados, además de establecer una extensa red de informantes y contraagentes no solo dentro de Inglaterra, sino también en toda Europa. Los siglos XVIII y XIX también vieron avances en el espionaje, particularmente en relación con la inteligencia militar y la creación de las primeras agencias de contrainteligencia como la Okhrana en Rusia. Sin embargo, fue a comienzos del siglo XX cuando se fundaron muchos de los servicios de inteligencia del mundo que operan hoy en día. Gran Bretaña fue pionera en gran parte de los primeros trabajos en este campo con la creación de la Oficina del Servicio Secreto en 1909, de donde tienen sus raíces el MI5 nacional y los servicios de inteligencia extranjeros MI6. Tanto durante la Primera como la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña utilizó la amplia experiencia de estas agencias para ganar ventaja sobre el enemigo, especialmente en el arte de descifrar códigos y desplegar espías detrás de las líneas enemigas para llevar a cabo misiones de sabotaje. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial en 1941, el presidente Franklin Roosevelt se dio cuenta de que Estados Unidos estaba muy por detrás de sus pares en términos de recopilación de inteligencia y espionaje. El 13 de junio de 1942 ordenó la creación de la Oficina de Servicios Estratégicos, UOS, que fue la precursora de lo que algún día sería la CIA. Siguiendo estrechamente el modelo de la estructura organizativa del Servicio de Inteligencia británico, la OSS estableció bases en todo el mundo para adquirir inteligencia y planificar operaciones contra el enemigo. Sin embargo, para llevar a cabo estas misiones tuvo que reclutar un ejército de unos 24.000 efectivos. La mayoría de ellos procedían de las Fuerzas Armadas estadounidenses, pero también se reclutaron para el servicio algunos civiles y ciudadanos extranjeros, incluidos actores, politólogos, exjugadores de béisbol profesionales e incluso un príncipe ruso. A pesar de su éxito, la OSS se disolvió rápidamente después de que terminó la guerra en 1945. Pero la necesidad de un servicio de inteligencia centralizado siguió siendo evidente dentro de los pasillos del poder de Estados Unidos a medida que surgía una nueva amenaza de la Unión Soviética comunista y el inicio de la Guerra Fría.
En consecuencia, el 26 de julio de 1947, el presidente Harry Truman promulgó la Ley de Seguridad Nacional, que permitió formalmente la creación de la Agencia Central de Inteligencia. Se otorgaron rápidamente las protecciones legales que la agencia necesitaba para operar fuera de la administración federal y se creó la infraestructura organizacional con departamentos separados y un director que reporta al presidente de los Estados Unidos. Inicialmente, las dos áreas de responsabilidad de la CIA eran la acción encubierta y la inteligencia encubierta, con el objetivo principal de contrarrestar las amenazas planteadas por la Unión Soviética y limitar la expansión del comunismo en todo el mundo. La primera prueba real para la agencia se produjo con el estallido de la Guerra de Corea en 1950. Aunque sus logros estuvieron muy por debajo de las expectativas que se había fijado, casi todas sus operaciones terminaron en fracaso, expuestas por la desinformación de los agentes dobles enemigos y la incompetencia de sus propios oficiales, sin que ninguno de los con base en Seúl hablara coreano. Hacia el final de la guerra, la CIA experimentó un cambio de liderazgo y se nombró a Alan Dulles como nuevo director. Bajo Dulles, la agencia comenzó a involucrarse en varios golpes militares en todo el mundo, con el objetivo de asegurar cambios de régimen pro-occidentales que beneficiaran los intereses de Estados Unidos. A lo largo de la década de 1950 y principios de la de 1960, los agentes de la CIA desempeñaron un papel activo en golpes de Estado en Irán, Guatemala y Siria, así como en incidentes en Indonesia y la República Democrática del Congo. Aunque estas actividades eran algo esperadas de una agencia de inteligencia encubierta que apuntaba a adversarios extranjeros, algo mucho más siniestro y malicioso se estaba llevando a cabo en el propio suelo estadounidense y se estaba utilizando contra sus propios ciudadanos. El Proyecto MKUltra fue un programa altamente secreto de la CIA diseñado para explorar las posibilidades de control mental en individuos mediante la administración de drogas, privación sensorial y terapia de electroshock. El programa comenzó bajo el mandato de Dulles en 1953 y duró 2 décadas. Tiempo durante el cual ciudadanos estadounidenses involuntarios y desprevenidos fueron sometidos a las actividades ilegales de una organización que se suponía estaba allí para su protección. Pasarían varios años antes de que las controversias de la CIA salieran plenamente a la luz pública. Sin embargo, un primer vistazo de sus prácticas engañosas y manipuladoras se desarrolló después del incidente de U-2. Después de que Francis Gary Powers fuera derribado en la Unión Soviética, los rusos inicialmente mantuvieron en secreto su captura y su confesión de ser un agente de la CIA para el resto del mundo. Suponiendo que Powers estaba muerto y que el avión U-2 había sido destruido en el impacto, la CIA inventó una historia ficticia para su misión afirmando que el avión era parte de una operación de investigación meteorológica de la NASA e incluso llegó a pintar otro avión U-2 con marcas de la NASA para corroborar el app de COVID. Expuestos en Moscú, los restos del piloto del avión de reconocimiento Francis Powers U-2 para que los moscovitas y periodistas extranjeros vieran a los soviéticos pronto revelaron que habían capturado vivo a Powers, además de haber recuperado algunos de los instrumentos a bordo, lo que demuestra que se trataba de un programa de espionaje de la CIA. Misión después de todo. La controversia no solo desprestigió a la agencia y a su dirección bajo Dulles, sino que también dañó gravemente la posición política del entonces presidente Dwight Eisenhower. La calamidad del incidente de U-2, sin embargo, palidecería en comparación con las desgracias de la CIA que siguieron. La isla de Cuba había atravesado recientemente una revolución que dio como resultado un gobierno comunista bajo el liderazgo de Fidel Castro que asumió el poder. Aunque inicialmente Estados Unidos intentó ganarse a Castro proporcionándole dinero y armas a través de agentes de la CIA, pronto cambió de opinión y siguió una política para lograr su destitución. Estos planes iban desde emplear a miembros de la mafia estadounidense para llevar a cabo un golpe, hasta colocar puros explosivos entre sus cigarrillos favoritos e incluso infectar químicamente uno de sus trajes de buceo. Tanto es así que a lo largo de la vida de Castro se estima que hubo 638 intentos o planes para asesinarlo. Como la destitución de Castro resultó más difícil de lo previsto, la CIA eligió una estrategia diferente para financiar, armar y entrenar una fuerza contrarrevolucionaria de exiliados cubanos y hacer que invadieran la isla. El 17 de abril de 1961, 1.500 hombres desembarcaron en Bahía de Cochinos.
y recibieron apoyo aéreo de la Fuerza Aérea y la Armada de Estados Unidos. Entre los aviones utilizados se encontraban bombarderos B-26 y cazas A-4U Corsair, que causaron inmensos daños en los aeródromos y las fuerzas terrestres de Cuba. A pesar de la meticulosa planificación y esfuerzo de la CIA, la invasión de Bahía de Cochinos fue un completo desastre y todas las fuerzas contrarrevolucionarias se rindieron en 3 días. Esto añadió otra misión más a la creciente lista de fracasos de la CIA y fue un factor que provocó que los soviéticos trasladaran misiles nucleares a Cuba en 1962, poniendo así a gran parte de Estados Unidos dentro del alcance de ataque. En los años siguientes de la Guerra Fría, la CIA operó de manera mucho más encubierta, manteniendo al mismo tiempo su compromiso de reprimir la expansión del comunismo. Se involucró en el golpe de Estado de Brasil de 1964, que instaló una dictadura militar pro-estadounidense en el país. Así como apoyar el movimiento independentista tibetano liderado por el Dalai Lama contra el gobierno de la China comunista. Sin embargo, gran parte de los recursos de la CIA durante este tiempo se asignaron a la guerra de Vietnam, en la que Estados Unidos se involucró fuertemente. A partir de 1965, se lanzaron innumerables misiones encubiertas de la CIA en el norte comunista para desestabilizar al gobierno de Ho Chi Minh, que recibía apoyo indirecto de la Unión Soviética, China y otros estados comunistas. La guerra se convirtió efectivamente en un conflicto indirecto entre las visiones del mundo en competencia de Estados Unidos y la URSS. Sin embargo, el creciente costo tanto en vidas estadounidenses como en dólares de impuestos resultó en un movimiento masivo contra la guerra que se afianzó entre el público estadounidense. Sospechando que estos movimientos estaban siendo influenciados por los gobiernos de Moscú y Beijing, la CIA lanzó un programa de vigilancia interna llamado Caos, que recopiló los nombres de más de 300.000 ciudadanos y organizaciones estadounidenses que habían hecho campaña para poner fin a la guerra en Vietnam. Sin embargo, todas estas operaciones y misiones secretas de las últimas décadas pronto saldrían a la luz tras el escándalo Watergate de 1972. Aunque la CIA no estuvo directamente involucrada en el allanamiento de la sede del Comité Nacional Demócrata, el presidente Richard Nixon intentó encubrir la actividad ilegal dirigida a sus oponentes políticos pidiendo a la CIA que bloqueara la investigación del FBI sobre el asunto. Cuando finalmente estalló el escándalo con los rumores de la participación de la CIA, el nuevo director de la agencia, James Schlesinger, a quien se había mantenido en la ignorancia sobre el asunto, decidió encargar un informe para identificar en qué otras actividades desagradables había estado involucrada la agencia. El informe llamado Family Jewels arrojó luz sobre las operaciones ilegales, inapropiadas y por lo demás delicadas llevadas a cabo por la CIA desde 1959, que incluyeron el uso de escuchas telefónicas ilegales y vigilancia interna de ciudadanos estadounidenses, complots de asesinato dirigidos contra líderes extranjeros, así como la experimentación humana llevada a cabo en el marco del proyecto MKUltra. Una serie de comisiones presidenciales y del Congreso siguieron a estas revelaciones destinadas a restablecer los controles y equilibrios dentro de la comunidad de inteligencia estadounidense y prevenir nuevos abusos de poder. Y el presidente Gerald Ford emitió una orden ejecutiva que prohibía el asesinato de líderes extranjeros. Los resultados condenatorios de estas investigaciones provocaron graves daños a la reputación de la CIA, acompañados de una rápida reducción de su presupuesto y de su personal. Sin embargo, continuó sus operaciones durante las décadas de 1970 y 1980, aunque fueron de escala mucho menor. Se organizó apoyo a los combatientes muyahidines afganos en la lucha contra los invasores soviéticos en 1979 y operaciones similares ayudaron a los movimientos nacionalistas y de extrema derecha en Nicaragua, Italia y Turquía a deslegitimar a su oposición comunista y de izquierda. A partir de este momento, gran parte de la actividad de la CIA es difícil de determinar debido a que los informes siguen siendo altamente clasificados. Pero surgieron algunos destellos de las operaciones de la agencia después de una serie de filtraciones de inteligencia críticas.